Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Saludos también a todos los que nos ven por la señal internacional. Bien, ¿les parece si comenzamos con un momento de oración? Oremos, hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús le damos, Padre, por este momento, porque podemos abrir libremente la Biblia, Señor, y poder encontrar cosas maravillosas que nos pueden ayudar, que nos pueden fortalecer. Y sobre todo en el tema que vamos a ver el día de hoy, algo muy contingente, algo que a todos nos puede pasar, pero que vamos a ver a través de la Biblia cuál debe ser nuestra actitud al respecto. Ayúdenos, Señor, a poder recibir esta palabra con humildad, Señor, y que su Santo Espíritu nos sea enseñando en esta mañana y en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, todos nosotros de una u otra forma vemos o escuchamos noticias, ¿cierto? De una u otra forma, incluso aunque no veamos noticias, de una u otra forma igual nos terminamos enterando de cosas que están pasando en el mundo, cosas que están pasando en nuestro país, cosas que podrían pasar. No, es que se viene esto otro. Siempre estamos escuchando, siempre estamos viendo esas cosas. Sin querer nos terminamos enterando de lo que ocurre. Que guerra en Ucrania, que viruela del mono, que estamos en crisis económica, y viene otra crisis económica aún más fuerte, sequía, inflación, está todo más caro, todo más caro. Bajos sueldos, la UEF que no para de subir, suben las tasas de interés, la delincuencia, inseguridad en las calles. Todos los días estamos siendo bombardeados con todas estas cosas. Delincuencia, portonazos, encerronas, todas esas cosas, tiroteos, la nueva constitución, ¿se irá a aprobar? ¿Se irá a rechazar? Todos los días estamos siendo bombardeados con esto. Los fondos de pensiones lo irán a expropiar. Oh, estamos ahí. Ideologías de género, ¿qué otra cosa nueva irán a sacar? Y de esta forma nosotros todos los días estamos siendo bombardeados, hermanos, todos los días, aunque no queramos, por los medios de comunicación o por las redes sociales. Y todas estas cosas que en cierta forma son también verdad, que reflejan no toda la realidad, sino que reflejan una parte de la realidad, son cosas que pueden producir en nosotros, que pueden producir en la gente común y corriente, una cosa que es muy humana, pero que el día de hoy vamos a ver cómo la afrontamos. Estamos hablando de la incertidumbre, hermanos. Todas estas cosas que escuchamos todos los días, estas noticias, nos pueden llenar de incertidumbre, nos pueden agobiar, nos pueden dar ansiedad. Vayamos por favor al libro de Santiago, que lo estábamos estudiando con Pastor David. El libro de Santiago y el capítulo 3. Hebreos, Santiago. Santiago y el capítulo 3. Y veamos por favor el versículo 17. Dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es curioso que en la Biblia esta es la única vez que aparece la palabra incertidumbre, ¿ya? Y aquí lo podemos ver claramente que la incertidumbre no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios, la sabiduría que es de lo alto, ¿ya? Sin incertidumbre ni hipocresía, dice. La incertidumbre, si nosotros vamos al otro diccionario, porque este ya es nuestro primer diccionario, si vamos al segundo diccionario, dice que es la falta de seguridad, de confianza, falta de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Muchas veces uno puede ver noticias y termina como medio tiritón con todas las cosas que están pasando y todas las cosas que dicen que también que van a pasar, ¿ya? Ahora, todas las cosas que hemos visto, las cosas que yo les hablé y todas las cosas que nosotros vemos muchas veces en las noticias, las podríamos agrupar en dos áreas. Podrían ser en más, pero podríamos agruparlas en dos. Muchas veces todas estas noticias y las cosas que vemos y la información, toda esta avalancha de información que vemos en redes sociales y que nos podrían provocar incertidumbre, vienen de dos frentes. Uno es la parte monetaria y la otra es la parte moral, ¿ya? Veamos primero la parte monetaria.
Muchas veces escuchamos y vemos noticias y nos ponemos a pensar, ¿iré a tener trabajo o no? Yo estoy con re poca pega, hermano. Tengo muy poca pega. ¿Tendré a tener trabajo? ¿Miran a despedir o no? ¿Miran a bajar el sueldo? ¿Qué pasa con los sueldos? Los precios, todo subiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a detener esto? Porque cada mes que pasa va cada vez subiendo más los precios. Vayamos a la Biblia. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses y el capítulo 4. Estamos hablando de la incertidumbre. ¿Qué dice la Biblia acerca de la incertidumbre? Filipenses capítulo 4. Y aquí ya la Biblia nos mueve inmediatamente al terreno en donde debemos estar y a lo que debemos pensar. Filipenses 4, versículo 19. Clarito. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Aquí no establece una condición, no dice si es que la inflación está a cierto punto, no, si es que, no sé, la tasa de interés está a cierto valor. No, no hay una condición. Dice, mi Dios pues suplirá. No hay una condición. No es que suplirá en algunos casos o en otros no. No es que suplirá si hay un gobierno de cierta tendencia o de otra tendencia. Dice, suplirá. No hay ninguna condición. Suplirá, dice, todo lo que os falta. El problema es que muchas veces uno confunde a veces las necesidades con los deseos también. Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Y la riqueza de Dios es tremenda. Es Dios, si no, no sería Dios. En gloria en Cristo Jesús. Otro pasaje, vamos al libro de Salmos, un pasaje muy conocido. Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Estamos hablando de la incertidumbre que nos produce, ¿no es cierto?, el aspecto monetario. Salmos capítulo 23. Un pasaje muy conocido, un clásico, dice Salmos 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos no es si algo nos va a faltar. La pregunta que hay que hacernos es si Jehová es nuestro pastor. Porque si es nuestro pastor, nada nos va a faltar. ¿Ya? Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Hay mucha gente que no puede dormir porque no sabe si va a tener trabajo la próxima semana, no sabe si el próximo mes va a tener trabajo, no sabe si a fin de mes le va a alcanzar, le van a cuadrar las cuentas. Pero ¿qué dice el versículo? Todo lo contrario, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Nuestra alma no debiera por qué estar inquieta, no debiera por qué. Por eso la primera pregunta que tenemos que hacer no es, ¿Jehová es nuestro pastor? Y si es nuestro pastor, ahí tenemos que ver, entonces, ¿por qué estamos inquietos? ¿Por qué vemos las noticias y nos ponemos tiritones? ¿Por qué tenemos incertidumbre? ¿Ya? Otro pasaje, Lucas 12, y aquí vamos a profundizar un poquito más. Lucas capítulo 12. Estamos hablando de la incertidumbre en el aspecto monetario. Lucas capítulo 12, un pasaje muy conocido. Nosotros cantamos un corito de niños con este pasaje. Lucas capítulo 12, versículo 22. Aquí vamos a leer un poquito más. Dice la Biblia, Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis. No nos afanemos, hermano. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo. ¿Qué vestiréis? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comprar? Voy a ir al súper. ¿Me alcanza? ¿No me alcanza? ¿Qué vestiréis? ¿Voy a poder comprar ropa? Versículo 23. La vida es más que la comida. Por supuesto, nuestra vida es mucho más importante que la comida. Y el cuerpo que el vestido. Aquí ya sienta una introducción. De hecho, esta es la introducción del pasaje. Va a hablar de la comida y va a hablar del vestido.
Versículo 24. Va a hablar de la comida ahora. Considerad los cuervos. Ni siembran, ni ciegan. Los cuervos no se levantan temprano, no se suben al metro, a la micro, no van al lugar de trabajo, no marcan tarjeta, no hacen nada de eso. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni graneros. No tienen casa, no tienen despensa, no tienen cocina, no tienen muebles donde guardar mercadería, no tienen nada de eso. Y dice, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Al parecer sí, valemos un poquito más que las aves. Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Este versículo tiene mucho que ver con la autoestima. Mucha gente se afana, ¿no es cierto?, por querer ser más gordo, más flaco, más alto, más chico. ¿Con afanarse podrá añadir a su estatura un codo? ¿Yo podré añadir unos centímetros a mi estatura? Lo más probable es que no. Versículo 26. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos inquietamos? La comida. Ahora empieza a hablar del vestido, vestimenta. Versículo 27. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan, ni hilan, no hacen nada. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Los lirios no hacen nada, absolutamente nada, y se visten aún mejor, Dios los viste aún mejor que el hombre más rico y sabio que ha existido en este planeta. Versículo 28. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, o sea, si Dios viste bonita la hierba y al otro día la cortan, la queman, ¿ya? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Después vamos a hablar también del tema de la fe. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis. No nos preocupemos por el aceite. No nos preocupemos por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Ni estéis en ansiosa inquietud. En la definición que habíamos visto del diccionario, dice que la incertidumbre es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. ¿Y qué dice el versículo? Ni estéis en ansiosa inquietud. No tiene sentido que nos inquietemos, hermanos, porque el Dios que creó todo el universo está de nuestro lado, si es que es nuestro pastor. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos no es si nos va a alcanzar, no es si Dios va a suplir. Lo que tenemos que preguntarnos es si Jehová, Dios, es nuestro Dios, porque si lo es, Él va a suplir. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Ustedes creen que Dios no sabe que hay inflación? Lo sabe desde hace rato, desde antes de que ocurriera. Dios ya lo sabe, hermanos. Versículo 31. Más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. A mucha gente le falta la plata, ¿y qué hace? Empieza a trabajar los domingos. Y deja de venir a la iglesia, deja de congregarse, se enfría, deja de leer la Biblia, deja de orar. Y al final le va peor. Tiene más dinero, pero le alcanza menos que antes. Cuando debiera hacer todo lo contrario, buscar primero al Señor. Primeramente al Señor. Y el Señor va a hacer cuadrar las cuentas, porque Él es el mejor contador. ¿Amén? La incertidumbre en lo monetario, ¿ya? Pero también cuando vemos noticias y nos llega un montón de información, también nos hablan acerca de otro aspecto que tiene que ver con lo moral. Incertidumbre en lo moral. Actualmente estamos en nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero está en una decadencia moral. El respeto, la empatía, la educación, buenos modales, el buen trato, la honestidad, ya cada vez se ve menos, ¿ya? Vayamos al libro de Romanos. ¿Esto debiera preocuparnos? ¿Esto es alguna novedad? ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. ¿Estamos todos? Romanos capítulo 7, versículo 21.
Dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por lo tanto, cuando vemos en las noticias, vemos portonazos, vemos encerronas, vemos asesinatos, secuestros, tiroteos, todas esas cosas, ¿debiera sorprendernos? No, no debiera sorprendernos, porque el mal está dentro de todos nosotros. ¿Cuánto más en la gente sin Cristo? El mal está dentro de todos nosotros. Eso es una ley desde Adán, que el mal está dentro de nosotros. Por lo tanto, el ser humano es malo por naturaleza y va a hacer cosas malas. Vayamos a Colosenses, Colosenses capítulo 2. Libro de Colosenses. Y el capítulo 2. Este es un aspecto súper importante, vamos a leerlo lentito. Colosenses 2, versículo 20. Dice la Biblia, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23, y aquí vamos a poner mucha atención. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está queriendo decir el versículo? Leamos nuevamente el 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, o sea, las leyes, las normas, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que por mucho que pongamos normas, leyes, la gente va a pecar igual, porque el mal está en nosotros, en todos nosotros. Por lo tanto, no es un tema de ley. Para que la persona peque menos, no se necesita que las autoridades sean más estrictos con la ley, porque la gente va a pecar igual. No es un tema legal, no es un tema gubernamental, no es un tema político. Es un tema de la naturaleza del ser humano. El hombre va a pecar igual. ¿Qué es lo que necesita el hombre? A Cristo. Ahora, si hay mejores leyes, mucho mejor, pero no por eso la gente va a dejar de pecar. Por lo tanto, uno muchas veces cuando ve la decadencia moral en nuestro país y en nuestra ciudad, uno muchas veces tiene el pensamiento equivocado y le echa la culpa a la autoridad, siendo que el problema está dentro. Por mucho que yo llene de normas el exterior, lo que está dentro no va a cambiar, porque según la Biblia, todos los cambios deben ir de dentro hacia afuera. El que produce cambio es el Señor. Y por lo tanto nuestra ciudad y nuestro país, por mucho de que se arreglen las leyes, no va a mejorar, sino que va a empeorar. Es una ley natural. Pablo halló esta ley, que el mal está en mí, el mal está en todos nosotros, ¿ya? Por lo tanto, el tema moral, la decadencia moral, es algo que va a pasar y que no podemos combatir. Lo único que podemos hacer es servir para que las personas conozcan a Cristo. Simplemente eso, porque eso es lo que va a cambiar sus vidas. Otro pasaje, Filipenses 2. Vamos a Filipenses. Estamos hablando de la incertidumbre en la moralidad. Estamos hablando de que esta decadencia moral es una ley natural, es algo que va a ocurrir y cada vez va a ser peor, ¿ya? No hay nada que podamos hacer al respecto, salvo predicar el Evangelio. Filipenses capítulo 2. Dice la Biblia en el versículo 15, Filipenses 2, 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muchas veces queremos cambiar la sociedad, pero la misma Biblia nos dice que Dios nos ha puesto en un lugar, ¿cómo dice? Maligno
y perverso. O sea, si es que lográsemos cambiar la sociedad, Dios nos va a sacar y nos va a poner en otro lado donde sean malignos y perversos. Porque para eso estamos, para marcar una diferencia, para brillar. El versículo al final dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, el mundo puede estar cada vez peor, puede estar cada vez más en decadencia, puede estar cada vez con una moral más baja y más terrible. Pero para eso estamos. El Señor nos puso para eso, para brillar en esta generación maligna y perversa. ¿O acaso cuando no prendemos la tele y vemos las noticias, no vemos malignidad y vemos perversión? Claro que sí, pero estamos aquí y el Señor nos quiere aquí para mostrar algo distinto, para marcar una diferencia. Estas dos cosas que hemos visto, la parte monetaria y la parte moral también, entre otros factores, siempre son cosas que también uno toma en cuenta al momento de ir a votar. Uno muchas veces considera, ¿no es cierto? Y ve, no, es que con esta autoridad no voy a tener mejor sueldo. No, es que con esta autoridad la moral va a crecer, se va a mejorar. Pero ¿qué es lo que hemos visto en la Biblia? Que ninguna de esas cosas van a mejorar, sino que van a empeorar. Y si ustedes se fijan, en estricto rigor, para que nosotros podamos superar esto y podamos dejar la incertidumbre, lo único que necesitamos es ser cristianos. Nada más. Por lo tanto, al momento de elegir a alguien, de hacer la rayita, ¿qué habría que considerar? Obviamente uno puede considerar muchas cosas, pero ¿qué es lo primero, la base? La parte monetaria puede estar pésima, la parte moral puede estar también pésima, pero si somos cristianos, la Biblia nos dice que eso lo podemos superar. Por lo tanto, ¿en qué nos deberíamos fijar? ¿Cuál debería ser la base? Lo primero que nos deberíamos fijar, ¿quién nos da más libertad para ser cristianos? Porque lo único que nosotros necesitamos es ser cristianos, nada más. Siendo cristianos, todo lo demás ya está listo. Uh-huh. Claro, bueno, obviamente dice muchas cosas. Exacto. También. Claro, obviamente eso también puede ir cambiando. Uno muchas veces prometen cosas y después no las hacen también. Eso ya es otro tema. Pero ¿cuál es la base? ¿Quién me permite ser más cristiano? Porque solamente siendo cristiano voy a poder superar todo lo demás. Y ahí después uno puede agregar otras cosas. Pero la base es el ser cristiano. En la medida en que la autoridad me permita a mí realizar libremente mi fe sin ningún problema, lo monetario puede estar horrible, pero con la ayuda del Señor igual lo voy a lograr. Lo moral puede estar terrible, pero con la ayuda del Señor igual lo voy a lograr. Lo único que necesitamos es ser cristianos, es poder ejercer nuestra fe libremente. ¿Qué debemos hacer? Vayamos al libro de Salmos. En vista de que todos estos medios de comunicación, noticias y todas estas cosas nos llenan de incertidumbre en lo monetario y en lo moral, ¿qué tenemos que hacer? Salmos, vayamos al libro de Salmos, capítulo 118. Salmo 118. La Biblia es clarísima, hermano, es clarísima. Salmo 118. Y veamos, por favor, el versículo 9. Salmo 118, perdón, versículo 8. Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Este versículo está en el centro de la Biblia. ¿Qué dice el pasaje? Mejor es confiar en Jehová, que Él me ayude a superar lo monetario, que Él me ayude a superar lo moral, que confiar en el hombre. El hombre podría arreglar un poco la parte monetaria, pero realmente si confiamos en el Señor va a ser mucho mejor. El hombre podría arreglar un poco la parte moral, pero si confiamos en el Señor va a ser mucho mejor, mucho mejor. No esperemos que otros hagan algo.
Nosotros ya tenemos la solución. Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. En el mismo libro de Salmos veamos el capítulo 84. Capítulo 84. Salmos capítulo 84 y veamos el versículo 11. Salmos 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Si nosotros confiamos en el Señor, no tendríamos por qué andar inquietos, no tendríamos por qué andar ansiosos. ¿Cómo tendríamos que andar? Dichosos, felices, porque ya tenemos con nosotros a una persona que puede arreglar lo que sea. En el mismo libro de Salmos, capítulo 4. Capítulo 4. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en el Señor, por muy cliché que suene. Tenemos que simplemente confiar en el Señor. Salmos capítulo 4, versículo 8. Un pasaje muy conocido también. Salmos 4, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si confiamos en el Señor, vamos a poder dormir tranquilos y vamos a poder descansar. Hay un versículo que me gusta mucho que dice: dulce es el sueño del trabajador, como a mucho, como a poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Si confiamos en el Señor, vamos a poder dormir tranquilos en las noches y despertar con dicha, con alegría de empezar un nuevo día y marcar una diferencia. Ahora, confiar en el Señor es fácil decirlo. No, hay que confiar. No, hermano, confía. Pero muchas veces cuesta. En la definición de incertidumbre, nosotros hablamos de que es la falta de seguridad, falta de confianza, falta de certeza. ¿Y qué es la certeza? Vayamos al libro de Hebreos. Hebreos. La incertidumbre es, por definición, la falta de certeza. ¿Qué dice la Biblia sobre la certeza? Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Si estamos con incertidumbre, hermanos, o sea, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta fe. Si tenemos incertidumbre en nuestra vida, si estamos ansiosos, si estamos afanados, si nos cuesta dormir, ¿qué es lo que nos falta entonces? Nos falta fe. ¿Y eso cómo se arregla? Simple. Romanos capítulo 10. Simple. Esto es tan simple, hermanos, y muchas veces nos complicamos con tonteras. Y esto es tremendamente sencillo. Romanos capítulo 10. Un pasaje también muy conocido. Romanos capítulo 10. Vamos a ver el versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nos cuesta confiar en el Señor en los momentos difíciles, cuando la parte monetaria nos pone nerviosos, cuando la parte moral nos pone nerviosos, andamos inseguros en la calle o estamos preocupados por todo lo que está pasando en este país, en esta ciudad, y nos cuesta confiar, ¿qué hay que hacer? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, leemos la Biblia. Leemos la Biblia, lo cambio, leemos la Biblia todos los días, porque puede que hayamos leído la Biblia hace un mes. O puede que hayamos leído la Biblia el domingo pasado, en el mensaje del domingo pasado. Leemos la Biblia todos los días. Versículo 17 de nuevo: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo yo aumento mi fe? ¿Cómo yo combato la incertidumbre, la falta de certeza? ¿Cómo yo aumento mi certeza? Leyendo la Biblia, pasando tiempo en la palabra del Señor, leyendo la Escritura, pasando tiempo en una relación
Esto es una relación, hermano. Nosotros muchas veces venimos a la iglesia, venimos a la misa del domingo y nada más. Y muchas veces no nos diferenciamos en nada de los que se juntan allá en Rodrigo Araya con Macul. Somos iguales, iguales. Tenemos que leer la Biblia todos los días, hermanos, todos los días. Porque es la única forma de que podamos quitar la incertidumbre de nuestra vida, que podamos tener más certeza. Solo de esa forma podemos confiar en el Señor. Decir confiar en el Señor es fácil. Y uno puede decir, no, yo tengo que confiar en el Señor, si sé que tengo que confiar, pero si no leo la Biblia, va a ser complicado, va a ser muy difícil. ¿Ya? Volvamos a nuestro pasaje inicial, Santiago capítulo 3, que es el único versículo en la Biblia donde aparece la palabra incertidumbre. Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago 3, 17. Dice la Biblia, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Hablamos de la parte moral. Después pacífica. También en esa parte la delincuencia y todas esas cosas. Amable, algo que se ha ido perdiendo últimamente. Benigna, es buena. Llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Nosotros somos bombardeados todos los días con noticias, con cosas que están pasando, que son parte de la realidad, es verdad. No es toda la realidad, pero sí es parte de la realidad. Y esas cosas podrían producir en nosotros incertidumbre, inquietud, estar ansioso, estar afanado. Y puede que incluso hasta nos cueste dormir, pensando en qué va a ocurrir con la parte monetaria, con la parte moral. Pero si pasamos tiempo en la Biblia todos los días, esa incertidumbre va a bajar. Si es que somos hijos de Dios. Quizás lo que debiéramos preguntarnos no es si Dios va a suplir o no, sino que lo que debiéramos preguntarnos es si somos verdaderamente hijos de Dios. Pensemos, hermanos, meditemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Leemos la Biblia todos los días? El día de ayer en la reunión de jóvenes hablábamos de que teníamos una vocación. Nosotros tenemos una vocación. Así como la persona que es profesor de vocación es algo que le nace de dentro, a nosotros debiera nacernos de dentro el ser cristianos. Debiéramos tener un interés, una inclinación hacia ser cristianos. Eso es vocación. Es un interés, es una inclinación. Si no lo tenemos, debiéramos preguntarnos si somos cristianos o no. Y no nos sorprendamos si después no podemos dormir en la noche. Amén, hermanos. Terminemos en un momento de oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, vamos a usted, Padre, para darle las gracias porque su palabra es tremendamente simple, tremendamente sencilla. Hay cosas difíciles de entender, pero la mayoría es muy simple y muy sencilla, Señor. Ayúdenos, Padre, a quitar la incertidumbre de nuestra vida, a que no nos afanemos, no nos inquietemos, no nos pongamos ansiosos cuando pensemos en el trabajo, en los sueldos, en los precios, o cuando pensemos en la delincuencia, en la inseguridad, en la decadencia moral. Que no nos pongamos nerviosos con eso, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder leer la Biblia todos los días, porque de esa forma vamos a tener fe, y la fe es certeza. Todo lo contrario a la incertidumbre. Ayúdenos, Señor, a meditar si realmente somos como los profetas, como los apóstoles que hemos leído. Si realmente somos cristianos o no. Quizás estamos confiando en otra cosa. Quizás estamos confiando en nuestra propia mente, en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias fuerzas. Quizás estamos confiando en nuestros ahorros. ¿En qué estamos confiando? Pensemos realmente de si somos hijos de Dios. Y si lo somos, pasemos tiempo en la Biblia todos los días. Porque solo de esa forma vamos a aumentar nuestra certeza, nuestra fe. Le pedimos, Señor, que nos ayude a recibir esta palabra con humildad y a poder practicarla. Porque así como dicen en todos los medios de comunicación, esto es solo el comienzo. Y cada vez vamos a ir de mal en peor. Ahora es cuando tenemos que vivir la vida cristiana que debemos vivir.
Ayúdenos, Señor, a poder hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mano, José.